Niños y niñas, hoy en Ciencia y Tecnología comprendemos la importancia de los carbohidratos en la salud. Atentos y atentas a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. Séptima experiencia de aprendizaje, actividad 2. Nos nutrimos y ejercitamos para conservar la salud. Día 1, Ciencia y Tecnología. Comprendemos la importancia de los carbohidratos en la salud. Día 2, Personal social. Deliberamos en familia para tener una alimentación saludable. Día 3, Arte y Cultura. Me muevo al ritmo de la naturaleza. Día 4, Matemática. Quitamos cantidades iguales para elaborar arreglos florales. Día 5, Tutoría. Encuentro el camino para alcanzar mis metas. Además, leemos juntos La lechuza y el algarrobo. ¿Qué aprenderé hoy? Aprenderás a explicar el consumo adecuado de los carbohidratos presentes en los alimentos. Escribirás una conclusión y reflexionarás sobre los logros y dificultades en tu proceso de investigación. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Plantear explicaciones iniciales y finales de acuerdo con la pregunta de investigación. Además, explicar y reflexionar a partir de información confiable la influencia de los azúcares de los alimentos en la salud. Luis cada vez está más convencido de que el consumo excesivo de algunos alimentos y gaseosas puede afectar su salud. Sin embargo, aún tiene otras dudas. ¿Qué te parece si lo ayudamos? Muy bien, iniciemos. Niños y niñas, para iniciar esta actividad, lee el siguiente caso. Luis, luego de haber comprobado la cantidad de azúcar que poseen las gaseosas y cómo influye en el deterioro de su salud, aún tiene una duda. El año pasado había escuchado comentar a su hermana, cuando participaba de sus actividades de Aprendo en Casa, que hay alimentos que contienen azúcares naturales beneficiosos para la salud. Por ello, le gustaría investigar sobre este tema. Es momento de reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de alimentos crees que contengan azúcares naturales beneficiosos para la salud? Para seguir ayudando a Luis, pregúntate, ¿cómo influyen los azúcares de los alimentos en la salud? Niños y niñas, es momento de organizar tus ideas y escribir tu posible respuesta inicial a esta pregunta de investigación. ¿Cómo influyen los azúcares de los alimentos en la salud? Responde esta pregunta luego de organizar tus ideas sobre lo que conoces y has aprendido de los alimentos que contienen azúcar. Recuerda que es una respuesta inicial de lo que tú conoces, así es que responde sin temor. Por ejemplo, nuestra amiguita responderá a esta pregunta según sus conocimientos. ¿Ya lo viste? Muy bien, toma en cuenta lo siguiente. En las actividades de hoy aprenderás más sobre este tema y verás cómo tu respuesta inicial puede cambiar luego de informarte debidamente. ¿Crees que tu respuesta se relaciona con la pregunta? ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Revisen la respuesta que ustedes escribirán. Tomen en cuenta que esto es solamente un ejemplo. Tú tendrás que responder según tus propios conocimientos. Una vez que lo hagas, fíjate si responde a la pregunta de investigación y también menciona por qué. Para confirmar tu respuesta, elabora un plan de acción que te oriente en la búsqueda de información.
Niños y niñas, observen atentamente este cuadro de plan de acción, el cual contiene 4 preguntas que deberás leer y luego responder. De esta manera te podrás orientar en la búsqueda de información y confirmar tu respuesta inicial. Iniciemos entonces. ¿Qué necesitas averiguar? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Muy bien, lo que necesitamos averiguar es información sobre cómo influyen los azúcares de los alimentos en la salud. Está referido a nuestra pregunta de investigación. ¿Dónde y cómo obtendrás información? ¿Qué dicen ustedes? Claro, podemos obtener información en los libros, en la internet, preguntando a algunos familiares o tal vez especialistas de la salud, como doctores, enfermeras, entre otros. Tu respuesta lo escribes en este espacio. ¿Cómo debes usar la fuente de información para obtener lo que necesitas? Usaremos estas fuentes buscando en ellas información solo del tema que investigaremos, ya sea en libros o páginas relacionadas a la alimentación y la salud. ¿Qué debes anotar de esta información? Lo que debes anotar es sobre los alimentos que contienen azúcar y cómo influyen estos en la salud. Es hora de leer el siguiente texto para recoger datos y analizar los resultados. Puedes buscar otras fuentes de información en libros o páginas de internet, pero siempre en compañía de algún familiar. ¿Azúcares buenos para la salud? En los alimentos que consumimos a diario, encontramos un tipo de nutrientes llamado carbohidratos o azúcares. Este tipo de nutrientes es el encargado de otorgarnos energía para nuestras actividades diarias. Hay carbohidratos o azúcares simples y carbohidratos o azúcares complejos. Son simples porque son descompuestos rápidamente por el organismo para ser usados como fuente de energía. Si nuestra actividad no es intensa, se convertirán en grasa y provocarán enfermedades como la obesidad o la diabetes. Los carbohidratos simples los podemos encontrar en refrescos, gaseosas, jugos, papas fritas, fideos, pan con azúcar refinada, caramelos, tortas, etc. También incluyen los tipos de azúcar que se encuentran naturalmente en frutas, verduras y leche. Por otro lado, los carbohidratos complejos nos brindan fibra, vitaminas y minerales. Su absorción en nuestro organismo es mucho más lenta y son recomendables para las personas que tienen una actividad física constante. La avena es una de las mejores fuentes de carbohidratos saludables y una de las más completas en lo que a nutrientes se refiere. También lo son los frijoles, los granos de trigo, la quinoa, la cebada, los frutos secos, el maíz, el camote, etc. Su contenido de fibra nos ayuda a mantener el funcionamiento correcto de nuestro sistema digestivo, sistema nervioso, riñones y corazón. Ahora responde las siguientes preguntas luego de leer esta información. ¿A qué nos exponemos si consumimos excesivamente alimentos que contienen muchos azúcares? Es momento de señalar con tu dedito la respuesta a esta pregunta. Dale pausa a este video para hacerlo. ¿Ya ubicaste la respuesta? Muy bien, toma en cuenta que si nuestra actividad física no es intensa, estos alimentos con azúcares simples se convertirán en grasa y provocarán enfermedades como la obesidad o la diabetes. En este tiempo de pandemia, ¿qué tipo de carbohidratos recomendarías consumir? ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Serán los carbohidratos simples o los carbohidratos complejos? Muy bien, los carbohidratos complejos porque nos brindan fibra, vitaminas y minerales. Si Luis es un niño deportista, ¿qué tipo de alimentos con azúcar le aconsejas consumir? ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Claro, en este caso, los carbohidratos complejos son los más recomendables para las personas que tienen una actividad física, como Luis, que es un niño deportista. Para responder algunas preguntas, elabora un esquema con la información analizada.
A continuación te ayudaré con el esquema. Tú solamente tendrás que completar la información según lo que has leído. Iniciemos entonces. Los carbohidratos o azúcares nos otorgan. ¿Qué nos otorgan? Claro, nos otorgan energía. Hay dos tipos de carbohidratos. Iniciemos por el primero. Tú ya los conoces. Los carbohidratos o azúcares, ¿cuál es? Muy bien, los azúcares simples. Completas aquí la información. Los podemos encontrar aquí tenemos un dibujo que te ayudará a recordar en qué alimentos podrías encontrar estos carbohidratos o azúcares simples. Son fuente de energía, pero si nuestra actividad no es intensa, se convertirá ¿en qué se convertirá? Claro, se convertirá en grasa y provocarán enfermedades como ¿qué enfermedades provocarán? Muy bien, enfermedades como la obesidad o la diabetes. Recuerda que tú solamente tienes que completar la información. Ahora que ya sabes cómo completar este esquema, continuamos con el otro tipo de carbohidratos. Carbohidratos o azúcares, azúcares complejos. Completas aquí la información. También podrás observar algunos alimentos que contienen carbohidratos o azúcares complejos. Estos carbohidratos nos brindan fibra. ¿Qué más nos brindan? Busca la información en el texto. Si lo has encontrado, lo escribes en estos espacios. Son recomendables para las personas que tienen una actividad física. ¿Cómo tiene que ser esa actividad física? Claro, tiene que ser una actividad física constante. Recuerda completar todo este esquema. Y niñas, luego de completar este esquema, ustedes tendrán que leerlo por completo. De esta manera tendrás una información más clara y comprensible sobre los carbohidratos o azúcares. Ahora, con ayuda del organizador visual que completaste, contrasta tu respuesta inicial a la pregunta de investigación con las nuevas ideas que hallaste. Muy bien, niños y niñas, recordemos que al inicio de esta actividad tú escribiste tu posible respuesta inicial a esta pregunta de investigación. Búscala y reescríbela en este espacio. Luego de haber investigado, analizado y completado el esquema, ahora escribirás lo que has comprendido de la investigación. Recuerda que puedes escribir aquella información relacionada a los alimentos que contienen carbohidratos o azúcares simples y también aquellos que contienen carbohidratos o azúcares complejos. Tú puedes. ¿Qué respuesta le darás a Luis sobre la pregunta que investigaste? Muy bien, niños y niñas, llegó el momento de escribir tu respuesta final, es decir, tu conclusión a la pregunta de investigación. ¿Cómo influyen los azúcares de los alimentos en la salud? Para hacerlo, recuerda que tienes que escribir sobre cómo influye el consumo de estos alimentos que contienen carbohidratos o azúcares simples en la salud. También escribe sobre cómo influye el consumo de estos alimentos que contienen carbohidratos o azúcares complejos en la salud. Hace un momento acabamos de escribir lo que has comprendido en la información. Apóyate de eso también. Tú puedes. Ahora dialoga con tus familiares y docente y explícale cómo influyen los azúcares de los alimentos en la salud. Puedes pedirle a tus familiares y docente que te formulen preguntas sobre el tema. Responde las preguntas con la información que has aprendido. Si no sabes una respuesta, no hay problema. Pero no te quedes con la duda. Busca información para responderla en otro momento. Es momento de reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿La conclusión es una respuesta a la pregunta que investigaste? ¿Por qué? ¿Se te presentó alguna dificultad? ¿Cómo la superaste? ¿Estás en la capacidad de explicar a otras personas sobre los carbohidratos o azúcares? ¿Qué les dirías? ¿Qué otra pregunta formularías para seguir comprendiendo el efecto del consumo de azúcar y proteger tu salud? Reflexiona sobre tus aprendizajes colocando el check según corresponda.